Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo con este maravilloso libro, una vez más, en Los Amos del Mundo, por Cristina Martín Jiménez. En el capítulo 5, acontecimientos internacionales provocados por Bilderberg, una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales, avanza hacia la muerte espiritual. Martin Luther King, 1929-1968, Premio Nobel de la Paz. La conferencia anual de Bilderberg es la más importante del mundo. Ninguna otra puede comparárselo, ya que actúa a nivel planetario y en ella se concentra la élite dirigente de las principales instituciones internacionales como el Banco Mundial, la ONU, la OTAN, el Fondo Monetario Internacional, el BCE, la OMC, así como los líderes financieros y políticos de los países occidentales que poseen y ejercen la hegemonía del poder mundial. Teniendo en cuenta la situación e influencia política, económica y social de los miembros y deteniéndose a analizar los temas que han tratado en sus reuniones, se observa una innegable relación entre lo que se debate en Bilderberg y lo que acontece después en el ámbito internacional. La enumeración de los asuntos presentes en las agendas de trabajo del club se convierte en una relevante prueba de que éste funciona como un gobierno mundial invisible. En sus conferencias más recientes, los selectos Bilderbergs abordaron asuntos como la alterada región de Oriente Medio, la guerra de Irak, el conflicto de los Balcanes o el imparable y gigante chino. De nuevo orientaron su atención hacia asuntos económicos, apostaron fuerte por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, influyeron de modo definitivo en la creación de la Organización Mundial de Comercio y decidieron la preponderancia de tres monedas mundiales, el dólar, el euro y el yen, que en último extremo, por su valor equitativo, funcionan como si de una única divisa se tratase. No ignoramos varios de los temas que a lo largo de sus 50 años de historia han discutido en la clandestinidad. Sus decisiones llegan a nosotros con retardo, es decir, ellos trabajan con muchos años de anterioridad y poco a poco sus proyecciones van convirtiéndose en leyes dispuestas para ser aprobadas en los parlamentos por sus infiltrados a suelo y establecidos para su puesta en marcha en la sociedad. Bilderberg es una interconexión de individuos que comparten una cultura y formación académica similares, unidos para alcanzar un objetivo común. Las multinacionales en manos de los amos del mundo, que manejan más dinero que el PIB de muchos países del Producto Interno Bruto, actúan como ínsulas independientes con mayor poder que las constituciones de los estados soberanos, con la capacidad de imponer las leyes laborables, económicas y sociales en las naciones pobres y desestructuradas. Mientras niegan furiosamente que ellos gobiernan el mundo en secreto, señala el periodista inglés Jon Ronson. Mis entrevistados de Bilderberg me reconocieron que, de vez en cuando, los asuntos internacionales habían estado influenciados por estas sesiones. Ronson pidió un ejemplo a Dennis Healy, y esto fue lo que le respondió. Durante la Guerra de las Malvinas, la petición del gobierno británico de sanciones internacionales contra Argentina cayó sobre tierra mojada. Pero en una de las reuniones de Bilderberg, David Owen, ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña y de la Commonwealth, se levantó y ofreció el más ardiente de los discursos a favor de aplicarlas. Su disertación cambió muchas opiniones. Estoy seguro de que varios ministros de Asuntos Exteriores fueron de nuevo a sus países respectivos y dijeron a sus líderes lo que David Owen había dicho. ¿Y sabe qué? Las sanciones fueron impuestas. Un solo minuto de gloria. Esperanza Aguirre en Bilderberg. En el 2004, el club eligió a la ciudad italiana de Stresa para celebrar sus bodas de oro. Se trataba de una cita especial. Había pasado medio siglo desde la sesión inaugural en los espléndidos salones del Hotel Bilderberg, donde el príncipe Bernardo dio la bienvenida a las personas más influyentes del mundo financiero y político occidental de la época. El ya clásico y tradicional desfile de limusinas negras que transportan en su interior a los Bilderbergs desdibujó el horizonte italiano mientras los
Lugareños asistían atónitos al increíble despliegue policial y militar que irrumpió en el tranquilo paraje. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, conoce de primera mano esta estampa. Ella misma me confirmó su asistencia a las reuniones. He estado en 2 ocasiones, cuando era presidente del Senado. Me invitó Matías Rodríguez Inciarte, presidente de la Fundación Princesa de Asturias y vicepresidente del Banco Santander. Nunca pensé que Aguirre me hablaría del secreto club, así que aproveché para seguir preguntándole. ¿Qué temas trataron en ambas reuniones? Eso ya no puedo decírselo, señorita, porque ellos son muy discretos. La presidenta había utilizado la palabra mágica discretos, la misma que una y otra vez repiten los Bilderbergs, para defenderse de las acusaciones de conspiradores en la sombra y que han tomado directamente de los masones. ¿Lo sabría ella? Aguirre dio unos pasos hacia adelante haciendo alemán de marcharse y dar por terminada nuestra conversación, pero, en contra de lo que parecía, retrocedió y me hizo una gran revelación, una confidencia que no había leído ni escuchado antes de ningún sitio. Lo que sí puedo comentarles es el rito que utilizan en las reuniones. Solo te permiten hablar durante 1 minuto. Transcurrido ese tiempo, se enciende una luz roja en la sala que indica que tu momento ha terminado. Es muy gracioso. Se parece a los métodos utilizados en algunos programas de televisión. Hayas acabado no de exponer lo que querías, ya no puedes decir más. Esta no sería su última revelación. A mí, como soy de la letra A, continuó, me tocó hablar cerca de Agnelli y de un portugués muy gracioso del que ahora no recuerdo el nombre. Se reía mucho porque le dije, me he leído su currículum. Y él me miraba asombrado. ¿De verdad se ha leído mi currículum? Y nos reímos mucho. Aventuro que Esperanza Aguirre se refería al portugués Diogo Freitas do Amaral, cofundador del Partido Centro Democrático Social. En 1974, tras la rebelión de los Claveles. En este caso, el expresidente estaría rememorando su asistencia a la reunión celebrada en Sintra, cerca de Lisboa, entre los 3 y 6 de julio de 1999. En esa cita coincidió con la reina Beatriz de Holanda, pero su homóloga española no asistió. 1 solo minuto, 1 minuto glorioso. Pocas veces la expresión «el tiempo es oro» ha adquirido mayor sentido que en las reuniones secretas de los gobernantes globales. Quedé impresionada ante el descubrimiento y además conocí que antes de las reuniones se reparten los currículos de los asistentes. Después de concederme esta primicia periodística, el expresidente quiso apuntar otros detalles. También puedo decirle que no está permitido llevar escolta. Entonces, ¿cómo y con quién llegan hasta el lugar de destino?, le pregunté. Ellos te recogen en el aeropuerto y te llevan directamente hasta el hotel. La escolta no está permitida, pero sí los palos de golf. Apunte usted que la invitó Inciarte, proseguí. ¿Qué pensaba que podría aportar usted a la reunión? Eso no podría decírselo. Pregúnteles a Rodríguez Inciarte y a Jaime Carvajal. Esta vez Esperanza comenzó a caminar por el pasillo con paso firme hacia adelante, dejando claro que el diálogo había terminado. Así que probé con una última pregunta. Su indudable decisión de marcharse hizo que yo tuviera que alzar la voz para que me oyera. ¿Le gustó la experiencia de asistir a Bilderberg? La expresidenta de la comunidad más importante de España no dudó un segundo y girándose hacia mí, señaló. Me encantó. Esperanza Aguirre es la única asistente española a Bilderberg que ha compartido sus impresiones con una periodista. La discreción impuesta por los Bilderbergs, a la que se refirió al comienzo de nuestra conversación, le impidió explicarme que en las reuniones de Bilderberg se elabora la agenda geopolítica mundial a desarrollar a corto, medio y a largo plazo y que el contenido de sus conclusiones es comunicado a otros organismos situados en una escala inferior o que el G8, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OTAN acatarán sus mandatos. Bilderberg tiene miembros en todas estas instituciones y los harán cumplir en los distintos países de influencia del área occidental. Me preguntó si ella es una de las invitadas que conoce las intenciones ocultas de Bilderberg o si es una de las denominadas inocentes.
Bilderberg en España. Cuaderno de bitácora. El 7 de enero de 1989 se abría en Berlín la puerta de Brandenburgo, el símbolo de la división de Europa. Tras ella se demolió el muro de Berlín. Al caer el telón de acero se dio por finalizada la Guerra Fría. Ese mismo año, pero unos meses después, España tiene el privilegio de acoger la reunión anual del Club Bilderberg. El entonces presidente del gobierno español, Felipe González, asumía su tercera legislatura, aún le quedaba otra por delante y al país le tocaba un turno a la presidencia de la Comunidad Europea. Sorprendentemente en contra de todo pronóstico, porque nunca los Bilderbergs actúan de ese modo. El presidente español atendió a la prensa que se había desplazado hasta la entrada del balneario Pontevedres. El 12 de mayo de 1989 la agenda IFE recogió las siguientes declaraciones de González a la entrada del balneario de La Toja. Afirmó a su llegada que esta reunión es muy útil, porque en ella participan una representación simbólica de algunos de los grandes del pensamiento y de algunos intereses importantes en Europa Occidental y Estados Unidos. La utilidad de esta reunión se debe a que está poco agobiada por intereses políticos inmediatos y mucho menos por presiones de otro signo. Por tanto, el ámbito de la reflexión resulta muy útil por ser muy libre. Cada uno puede decir realmente lo que desee, añadió, y las conclusiones suelen ser documentos, pues importantes, que van avanzando cada año y a medida que se celebran estas reuniones. El expresidente del gobierno español destacó la utilidad de la cita porque en ella no se ejerce presión de ningún tipo. Cada uno puede decir lo que desee. Un día después de dar la bienvenida a los ilustres Bilderbergs, la agencia de noticias preguntó a González por el desarrollo de la primera sesión de reuniones y reprodujo las preguntas en formato entrevista, que a continuación aparece transcrita literalmente. Pregunta: ¿se está bien en La Toja? Felipe González: muy bien, verdaderamente interesante el nivel del debate, muy interesante por la libertad de poder decir lo que se quiera, sin esas cosas que os decía ayer de construcciones de uno u otro tipo. Ha estado muy bien, a veces es duro, pero muy bonito. Pregunta: ¿algunas perspectivas nuevas de lo que se ha hablado? Felipe González: hombre, ha habido un análisis muy interesante, yo creo, de relaciones de este-oeste y un análisis muy interesante de perspectivas de la Comunidad Europea. Los dos temas han sido, que son hasta ahora, los que se han tocado y se han profundizado. Mañana hay un extraordinario de medio ambiente con una ponencia que ya he leído, que es espléndida, realmente está muy bien. En fin, la experiencia muy bonita y muy natural. A continuación, el periodista de la agencia EFE preguntó al presidente por asuntos de política interior y por la cumbre extraordinaria de la OTAN, que se celebraría a fin de ese mes y en la que se iba a tratar, entre otros asuntos, la modernización de los misiles de los aliados, un tema que también estaba en la agenda de Bilderberg. Sin embargo, la EFE no publicó sus respuestas al respecto. La Toja desde dentro. El político y lord británico Jeremy John Durham Ashdown, más conocido como Paddy Ashdown, uno de los Bilderbergs más relevantes e influyentes de Europa, asistió a la reunión española. El inglés fundó el Partido Liberal Demócrata, The Lib Dems, en 1989 y dimitió al frente del mismo en agosto de 1999. De 2002 a 2006 fue el alto representante de la comunidad internacional y representante especial de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina. 10 años después de su estancia en La Toja, publicó su primer libro de memorias políticas titulado The Ashdown Diaries, volumen 1, 1988-1997. Entre las páginas 42 y 47 relató su paso por Galicia durante la conferencia de Bilderberg 89. Por su importancia en mi investigación reproduzco lo más destacado del texto. Jueves 11 de mayo, Santiago de Compostela, España. A las 2 de la tarde cogí un avión en el aeropuerto londinense de Heathrow con destino a Santiago de Compostela para asistir a la conferencia de Bilderberg, en la que, según me habían contado, participaban las 50 personas que gobiernan el mundo. Cuando llegué descubrí que estaban Henry Kissinger, Lord Carrington, el rey y la reina de España, el rey de Holanda, el presidente de España, Felipe González, el primer ministro de Bélgica, Wilfried Martens,
y muchos ministros del gobierno Tory. La cena fue excelente, me comí una docena de ostras y pescado. Fue divertido. Después, Cecil Parkinson, John Smith y yo nos acomodamos en unos sillones de Bever Brandy. Cecil mostró su opinión rotunda y franca sobre la situación del gobierno inglés. Viernes 12 de mayo, Santiago de Compostela. Desperté con resaca por el brandy de anoche y con la cabeza un tanto espesa por la conversación con John Smith. Tomé un desayuno antes de la reunión. Nos sentamos en una sala con enormes ventanales que miraban al mar. El primer debate versó sobre el reciente desarrollo de Europa del Este. Tim Garton Ash ofreció una ponencia excepcional. Por la tarde, la discusión liderada por Lord Carrington giró sobre el control de armas y en ella Henry Kissinger y Theo Zummer, editor de DSA, aportaron sus puntos de vista. Fue fascinante. Kissinger fue un poco lento al empezar, pero luego se transformó en un orador deslumbrante. A continuación hablamos sobre Europa. Giovanni Agnelli y Lloyd Bentsen expusieron sus versiones. El protagonismo se lo llevó Peter Sutherland, que estuvo muy brillante. El consejo general fue que la economía de la Unión Soviética es la más inestable y propicia a la caída, junto con la mayoría de los países del bloque de este. Por ello, el oeste no debería propiciar la ruptura del Pacto de Varsovia, sino que tendría que ayudar al proceso de la reagrupación de la mejor manera posible. Sábado 13 de mayo, Santiago de Compostela. Por la mañana tratamos las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue de lejos la mejor sesión. Roseanne Ridgway, la jefa del equipo del desarme de la Casa Blanca, explicó su postura. Es una mujer admirable que domina todo lo que gira a su alrededor. De todos modos, encontré su punto de vista sobre la modernización algo impreciso. Aparentemente, los soviéticos están dispuestos a ofrecer recortes profundos en las fuerzas convencionales bajo la pasividad. Ella no diferencia la cuestión de la modernización de las armas nucleares de Alemania. Debe de estar loca. Ya por la tarde hablamos sobre la unión monetaria en Europa. Casi todo el mundo atacó a la señora Thatcher, incluso sus más acérrimos admiradores. La única excepción fue Cecil Parkinson, que mostró un espíritu de leal defensor, pero que carecía por completo de sentido y que a todos nos pareció absurdo. Domingo 14 de mayo, Santiago de Compostela. Contacté con ITN y a las 11 de la mañana. Qué interesante que ITN no publicara que Paddy era un Bilderberg. Era un día espléndido, sin nubes. Pasé toda la tarde en la piscina repasando el borrador de mi libro, Ciudadano Británico, y haciendo correcciones. Quería estar seguro de que los que leyeran no vieran en él solo una recopilación de ideas, sino una exposición profunda del modo en el que estaba progresando la política en Gran Bretaña. Brandy de sobremesa. Paddy nos brinda la oportunidad de introducirnos en la secuencia de sesiones y de conocer algunos de los detalles que caracterizaron a la reunión en La Toja. A partir de ese ejemplo, observamos el ambiente distendido que impregna los encuentros de los Bilderbergs. Entre brandy, debates de sobremesa y baños en la piscina, se suceden las charlas. Aparentemente muestran un cariz amistoso, que en nada se diferenciaría de un encuentro informal entre amigos y conocidos, excepción de un sutil detalle. Allí no se discute de fútbol, allí se habla de geopolítica, y quienes toman la palabra no son padres de familia o ejecutivos agresivos que buscan relajarse en un hotel de lujo, sino los hombres más poderosos del planeta. Entre ellos es el destacar la presencia de los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, que en ningún comunicado de la Casa Real se han pronunciado nunca al respecto de sus reuniones en Bilderberg. Sería de esperar que los monarcas informasen de este tipo de cuestiones que tanta importancia entrañan. También estuvieron en el balneario Pontevedres Miguel Boyer, por entonces miembro del Comité de Expertos para el Estudio de la Unión Monetaria y Economía de Europa, Comité Delors, que diseñó el Plan Delors para la moneda única europea, Jesús de Polanco, propietario del grupo Prisa, ya fallecido, y el exministro de Asuntos Exteriores austriaco Franz Branitzky. Conspiraciones y tonterías.
Ya hemos hablado de la conspiración, pero no de la opinión de los Bilderbergs al respecto, que como era de esperar, ellos niegan. Quienes detentan el poder global no se consideran conspiradores porque estiman, por un lado, que su modo de actuar es la mejor manera de hacer las cosas, la correcta y la única. Y por otro, tanto sus intereses personales como los beneficios de poder y materiales que obtienen los llevan a actuar así. Niegan su responsabilidad en los acontecimientos de la historia, razonando que esta es el resultado de una sucesión accidental de hechos que ellos no pueden alterar o impedir. El periodista y escritor Gary Allen manifiesta al respecto. Creemos que un gran número de los acontecimientos mundiales más importantes que han determinado el destino de la humanidad ocurren porque alguien lo ha planeado así. Si nos atuviéramos simplemente a estadísticas, la mitad de los acontecimientos que afectan al bienestar de la nación norteamericana deberían ser buenos para ella. Si se tratara de simple incompetencia, nuestros líderes deberían de cometer un error a nuestro favor de vez en cuando. Pero en realidad no nos las estamos viendo en coincidencias o estupideces, sino que más bien se trata de planificación y genialidad. El periodista inglés Jon Ronson, autor del libro Them, Adventures and Extremism, consiguió que Dennis Healey, exministro de Economía y de Defensa del Reino Unido, le confesara lo que nunca ningún Bilderberg había reconocido jamás. Decir que nos esforzábamos por un único gobierno del mundo es exagerado, pero no es enteramente injusto. Nosotros en Bilderberg sentíamos que no podíamos continuar luchando el uno contra el otro para siempre y matar a la gente y dejar millones sin hogar. Así que sentíamos que una sola comunidad en todo el mundo sería una buena cosa. Bilderberg, continuó Healey, es una manera de reunir a políticos, industriales, financieros y periodistas. La política también debe implicar a los que no son políticos. Hacemos un esfuerzo especial para conseguir políticos más jóvenes que, obviamente, están ascendiendo, traerlos junto con expertos financieros e industriales que les ofrecen palabras sabias. Esto aumenta la ocasión de tener una política global sensible. ¿Lo que hacen ustedes no es una conspiración mundial?, le preguntó Ronson. Tonterías, gruñó el exministro. Nunca he oído una cosa así. Esto no es una conspiración, es el mundo, es la manera en que se hacen las cosas. Y por cierto, absolutamente acertada, Helen agregó. Pero le diré algo, si los extremistas y los líderes de grupos militares creen que Bilderberg está ahí fuera para derrumbarlos, entonces tienen razón. Estamos contra el fundamentalismo islámico, por ejemplo, porque está contra la democracia. Es significativo que Healey dijera que los Bilderberg se unieron para frenar la guerra entre ellos porque no expresó nada acerca de hacer o no la guerra contra los demás. Ellos han generado las luchas que azotan el mundo desde comienzos del siglo XX. Y además, Healey fue precisamente quien dijo, lo que pasa en el mundo no sucede por accidente. Hay quienes se encargan de que ocurra. La mayor parte de las cuestiones nacionales o relativas al comercio están dirigidas por los que tienen el dinero. Algunos se mantendrán incrédulos ante tanta revelación, pero tengan en cuenta que no son solo periodistas independientes los que critican la autoridad de la organización más poderosa del mundo. También el Corporate European Observatory, uno de los centros de investigación más relevantes sobre las políticas liberales, destacó en una de sus publicaciones del año 2000 que es cierto que Bilderberg no emite mandatos de modo formal, pero sí consigue plasmar un consenso entre la élite política, económica y de los medios de comunicación. Lo mismo, pero con distintas palabras. El investigador americano Jim Marrs sentencia: en plena era industrial, científica y nuclear, la vida en un sistema democrático, al igual que en una sociedad totalitaria, está determinada por un puñado de hombres. Los expertos, tanto los analistas políticos como los sociólogos, pese a las diferencias en sus enfoques del estudio de poderes en Estados Unidos, están de acuerdo en que las decisiones clave, políticas, económicas y sociales son tomadas por una selecta minoría. El expresidente del club, Etienne Davington, afirma: cuando la gente dice que somos el gobierno secreto del mundo, respondo que si eso fuera cierto, deberíamos estar dolorosamente avergonzados de nosotros mismos. A continuación vamos a recordarles los motivos que, en el caso de que tengan conciencia, no deberían permitirles dormir tranquilos.
La dramática función de América Latina. Recordemos que en el origen del Club Bilderberg, el enemigo necesario era el comunismo. En aquellos momentos ese término englobaba toda doctrina contraria a la de los vencedores. Por ello, como señala el investigador Noam Chomsky, los pueblos que se resistieron al imperialismo capitalista fueron considerados defensores de un nacionalismo hereje que debía ser aplastado y se los incluyó en la denominación órbita comunista. En 1955, un grupo de estudio de alto nivel alineado a los objetivos de Bilderberg arguyó que la amenaza fundamental de las potencias comunistas era su negativa a cumplir con su papel de servicio consistente en complementar las economías de Occidente. Este fue uno de los motivos que indujo a la guerra de Vietnam. El que las naciones fueran independientes de la galaxia occidental constituiría un peligroso ejemplo que podría extenderse por todo el mundo. Y para los planes de los Bilderberg eso era impensable porque destruiría el ideario de un único gobierno mundial que venía fraguándose desde el siglo XIX. Había que actuar porque la amenaza real no procedía de los países soviéticos, aunque así lo señalara la propaganda de la época, sino de la resistencia popular antifascista, sus ideales democráticos y su petición en masa de mejoras sociales. La estrategia de acción desarrollada entonces en América Latina, que tenía que cumplir la función sumisa como suministrador de materias primas, ha sido expuesta con rigurosidad por Noam Chomsky en su libro Lo que realmente quiere el tío Sam. Vamos a recurrir a él para la siguiente exposición de los brutales acontecimientos que asolaron el Nuevo Mundo y que hoy en día siguen teniendo una repercusión nefasta que lo mantiene atado a un desarrollo lento y a la corrupción pese a las privilegiadas riquezas que posee su vasto territorio. Por ello, los movimientos que se han extendido por Latinoamérica, cuyos máximos representantes han sido o son Evo Morales, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Lula da Silva y José Mojica, tienen una razón de ser que se hunde en la historia, aunque no por ello legitima cada uno de sus sistemas. Chile y el golpe de Estado de la CIA. En los años 70, Salvador Allende acudió a la sede de las Naciones Unidas para pronunciar su famoso y emotivo discurso en el que habló acerca de la existencia de un conflicto frontal entre los pueblos y las compañías transnacionales que no dependen de ningún Estado y que constituyen un gran peligro para los pueblos. El presidente concluyó diciendo que pese a todo, los valores de la humanidad no podrán ser destruidos. El socialismo de Allende, que además era masón, gran maestre de la Gran Logia de Chile, había expropiado sus tierras a los latifundistas, poniéndolas en manos de los campesinos. Por este tipo de medidas, el presidente se había convertido en la principal obsesión del secretario del Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, que había llevado la situación hasta las reuniones de Bilderberg. El entonces embajador estadounidense en Chile, Edward Corry, recordaba en un documental cómo se enervaba Kissinger al referirse a Allende. Golpeaba su puño contra la mano y gritaba que iba a destruirlo, que iba a hundirlo económicamente. Lo llamaba hijo de puta, cabrón. El embajador apuntó que Allende se estaba adentrando en un terreno desconocido, sin ejemplos, sin modelos. Quería instalar una sociedad marxista-leninista y quería que la clase burguesa lo aceptara, lo que suponía el suicidio de la burguesía. Fidel Castro le dijo que sin ejército no podía hacerlo, algo que el comandante había aprendido de Lenin. Allende era una buena persona, pero quería ser un héroe del panteón marxista-leninista. El presidente chileno nunca hizo caso del consejo de Castro referente a utilizar al ejército porque él creía firmemente en la paz. Por ello, cuando Kissinger promovió el golpe de Estado y los militares entraron en la Casa de la Moneda, el presidente se suicidó. Es decir, se suicidó si creemos la versión oficial. Cuando Salvador Allende ganó las elecciones, Estados Unidos había invertido $2.700.000 en la campaña electoral de su adversario político, que fueron pagados por la CIA y por los sectores públicos y privados estadounidenses, pero también por las casas reales de Bélgica, de los Países Bajos, entre ellas la corona holandesa del príncipe Bernardo, así como el Vaticano y un partido de Italia. Se trataba de una campaña propagandística para contrarrestar el discurso marxista-leninista de Allende.
al que consideraban una influencia desestabilizadora de carácter soviético. Estabilidad en el vocabulario de los Bilderberg significa seguridad para las empresas multinacionales y para la élite que las gestiona. Nixon había ordenado a la CIA que Allende no fuera investido presidente, pero los planes no surgieron según lo previsto. Para Kissinger, el mandatario chileno era un virus, una manzana podrida, un arma poderosa de propaganda contraria que había que aniquilar recurriendo a uno de los dos modelos que Estados Unidos utilizaba en América Latina para aniquilar a los contrarios: propaganda política o acción militar. Estos dos modelos eran actuar antes de las elecciones o después de las elecciones presidenciales. Es decir, o se evitan a toda costa que el candidato no alineado ganara mediante el fraude electoral y la contracampaña política, o se usaría la segunda opción, desestabilizar los gobiernos elegidos democráticamente mediante la logística militar y la contrainformación. Este sistema dio como resultado un uso satánico de la fuerza en países como Nicaragua, donde la contraarmada por los anglosajones torturaban a las mujeres colgándolas de los pies con los pechos y la cara cortados para que murieran desangradas, y mataba a los bebés estampándolos contra las rocas. Estados Unidos siempre trató de establecer relaciones con los militares de países extranjeros porque esa es una manera de derrumbar un gobierno que se había escapado de sus manos. Así ocurrió en Chile e Indonesia en 1965. Antes de los golpes fuimos muy hostiles a los gobiernos, pero seguimos mandándoles armas. Mantengan buenas relaciones con los militares y ellos derrumbarán el gobierno para usted, ironiza Chomsky. Reagan acaba con los fantasmas de Guatemala. En 1952, un memorándum de la CIA describió a Guatemala como contraria a los intereses norteamericanos por la influencia comunista basada en la defensa militante de las reformas sociales y la política nacionalista. La CIA preparó el golpe con éxito, convirtiendo el país en un matadero durante la época de Ronald Reagan. En 1988, la presión ejercida contra el diario La Época, contrario a Estados Unidos, provocó su desaparición al sufrir un atentado terrorista. Uno de los periodistas, Julio Godoy, afirmó tiempo después: se tiene la tentación de creer que alguien en la Casa Blanca rinde culto a los dioses aztecas con la ofrenda de sangre centroamericana. La tercera opción, el bloqueo. También Brasil sufrió la misma suerte por un motivo similar. La administración de Kennedy dispuso las vías para el golpe militar de 1964, aunque él no viviría para verlo. Y Argentina, Honduras y Cuba. Ningún país se salvó porque cuando las medidas militares fallaron se pasó a la tercera opción, el bloqueo, que privaba y sigue privando a la población de los alimentos básicos al impedir las relaciones comerciales con los países aliados. Los préstamos y créditos, la participación en las reuniones y tratados de las organizaciones internacionales, desde la revolución bolchevique de 1917 hasta el colapso de los gobiernos comunistas en Europa Oriental a finales de los años 80, era posible justificar todo ataque como una defensa contra la amenaza soviética, apunta Chomsky. Los líderes militares edificaron estados corruptos con represiones civiles, torturas y ejecuciones que han regado de sangre y atraso al territorio latinoamericano gracias a la labor conspiradora de los sumos sacerdotes del capitalismo. En febrero de 1980, el arzobispo de El Salvador, Oscar Romero, escribió al presidente Jimmy Carter para rogarle que no enviase más ayuda militar al gobierno de Roberto de Aubuisson, porque agudizaría la injusticia y la represión contra las organizaciones populares que luchan por el respeto de sus derechos humanos más básicos. Una semana después, mientras oficiaba misa, el arzobispo fue asesinado. En El Salvador, los niños eran apartados de sus familias y sometidos a un riguroso entrenamiento militar que los preparaba para las brutales matanzas que solían desarrollarse con rituales sexuales y satánicos incluidos. Panamá, un paraíso narcotizado. En 1981, el presidente de Panamá, Omar Torrijos, muere en un accidente aéreo atribuido al aparato de inteligencia de la CIA y al coronel Manuel Antonio Noriega, quien 2 años después se hacía con la jefatura del país. Noriega, criminal narcotraficante, mientras estuvo sirviendo a los intereses de Estados Unidos y Europa, continuó incluido en la nómina de la CIA,
pero cuando los globalistas decidieron que se estaba tornando peligroso, le atribuyeron aspiraciones independentistas y lo acusaron de tráfico de drogas mientras imponían sanciones económicas al país. En 1988 activaron la maquinaria y de repente, después de un decenio sin prestar atención a lo que sucedía en Panamá, este se convirtió en un asunto prioritario en la prensa internacional, que dedicó páginas y páginas a hablar de los crímenes de los derechos humanos cometidos por el maléfico coronel Noriega. El caso guarda una completa similitud con lo ocurrido en Irak con Saddam Hussein. En aquellos momentos en que Saddam era amigo de los Bilderbergs, la prensa no denunciaba los abusos cometidos por el presidente iraquí, a pesar de que eran de la misma naturaleza, y hasta algunos más cruentos que los de panameño. De hecho, el mismo día de la invasión al Panamá, la Casa Blanca anunció que iba a levantar el bloqueo de préstamos a Irak para que éste estuviera en disposición de comerciar con los occidentales. Cuando se invadió Panamá en 1989, la prensa había convertido a Noriega en un demonio bíblico, ocultando el verdadero motivo de la acción militar: asegurar el control del canal antes del 1 de enero de 1990, fecha en que debía ser devuelto a los panameños. La trampa es clara y efectiva. Con la perspectiva del tiempo y la dedicación al estudio y análisis de la geopolítica, es posible desarrollar una sensibilidad especial que posibilita la identificación de la autoría Bilderberg, porque siempre actúan igual y ya sabemos por ellos mismos que en política no hay espacio para las casualidades. En el juicio por tráfico de drogas y atentados a los derechos humanos, el coronel Noriega intentó defenderse acusando a Estados Unidos y asegurando que tenía pruebas de sus crímenes. El proceso judicial ha sido desclasificado recientemente, pero en esos documentos las pruebas a las que hizo alusión Noriega no aparecen por ninguna parte. El sistema judicial estadounidense autorizó que se descongelaran $6 millones de la fortuna atribuida a Noriega a fin de que pudiese sufragar los gastos de la defensa. El caso llama poderosamente la atención, ya que es económicamente imposible que un militar atesore lícitamente siquiera $1 millón. De nada le sirvieron los alegatos que incluimos. Fue condenado a cumplir 40 años de prisión, que se redujeron a 30 como prisionero de guerra, después de salir absuelto en sendos juicios por presunta participación en el tráfico de cocaína y marihuana a Estados Unidos. La sustitución del enemigo necesario. Todo parece ser predecible por completo. Los Bilderbergs no pueden permitirse perder el control político y social de estos países porque les confiere a los magnates la industria y el control económico y cultural. Un dictador permanece en su puesto y sus ataques a los derechos de la población serán silenciados por la prensa alienada mientras sirva a la maquinaria Bilderberg. Pero si al tirano se le ocurre la herejía de independizarse de las cadenas que lo mantienen atado a los intereses de los sumos sacerdotes, se organiza una campaña de prensa internacional que lo desprestigia y deslegitima ante el mundo. El siguiente paso es la invasión del país en defensa de los derechos humanos, que antes no habían importado lo más mínimo. Con el 11C se inaugura una nueva modalidad en la que el comunismo deja de ser el principal enemigo del mundo, o el enemigo necesario para ceder el relevo al terrorismo internacional. El que se añada al adjetivo de internacional avala la mentira de que el planeta entero está en peligro y por ello se hace imprescindible y necesaria una política de seguridad global, un ejército global. Todos unidos contra un enemigo común, todos en armonía, preparados para la defensa, que no es otra que el ataque. A los ciudadanos se les incita a tener miedo a este enemigo total, del que solo el gobierno y la OTAN podrán salvarlos. Un ciudadano temeroso es un ciudadano susceptible, fácil de manejar. Los gobiernos suben los impuestos y recortan los gastos sociales a costa del presupuesto en seguridad. Se fabrican más armas, aunque la mayor parte nunca serán usadas, pero aumentan las arcas de los dueños de las fábricas, desincentiva la corriente capital de la hacienda pública hacia ellos. Se aumenta el presupuesto para la investigación nuclear, armamentística y el espionaje. Henry Kissinger, en la conferencia de Bilderberg celebrada en Evian, Francia, el 21 de mayo de 1992, lo explicó de forma clara a los asistentes.
Hoy los americanos serían ultrajados si las tropas de la ONU entrasen en Los Ángeles para restaurar el orden, pero mañana ellos estarían agradecidos. Así ocurriría si les dijera que hay un peligro exterior que amenaza nuestra existencia. Entonces toda la gente del mundo aportaría líderes mundiales para salvarlos de este mal. El principal miedo del hombre es hacia lo desconocido. Cuando se presenta este guión, los derechos individuales son abandonados de buen grado para la garantía de su seguridad, siendo transferidos por ellos a su gobierno mundial. Este fragmento fue grabado por uno de los asistentes suizos y entregado a John Coleman, antiguo miembro de la inteligencia policial americana convertido en escritor crítico de las atrocidades y planes secretos de los globalistas. Llama la atención por el paralelismo, pues se ha convertido, más de 2 decenios después, en fiel reflejo de la situación mundial. Irak, la piedra en el zapato. En el año 2002 marca un punto de inflexión en el seno de Bilderberg. Un año antes, el diario sueco Expressen JT se hizo eco de la reunión celebrada entre los días 24 y 27 de mayo en Gothenburg, al oeste de Suecia. Según el referido periódico, los participantes abordaron este año la crisis alimentaria, la ampliación de la Unión Europea, el porvenir de la OTAN y los proyectos militares de Estados Unidos, además del desarrollo de la globalización, la llegada al poder de Silvio Berlusconi y las relaciones con China, Japón y Rusia. En la siguiente cita, la serenidad habitual que solía marcar los encuentros de Bilderberg se tornó en tempestad. El periodista británico Tony Gosling afirma que uno de los antiguos asistentes, el economista británico Will Hunton, le comunicó que la primera vez que escuchó hablar de la invasión a Irak fue en la reunión de Bilderberg del año 2002, celebrada en Chantilly, Virginia, entre el 30 de mayo y el 2 de junio. No es el único que asegura que fue en el corazón de Bilderberg donde comenzó a gestarse el posterior ataque al país. Pese a la intensa oposición que encontró en algunos países de Europa que solicitaban la legitimación de la ONU para ejecutar la propuesta, Donald Rumsfeld, el entonces secretario de Defensa estadounidense, presentó allí la estrategia de la intervención en Irak, intentando convencer a los europeos de la conveniencia de tomar posiciones en Oriente Próximo. Otra de las significativas revelaciones que ha salido del seno de los Bilderberg explica que en él se trabaja cuerpo a cuerpo para orientar los comportamientos de las redes de influencia. Nunca antes se estableció un cuerpo a cuerpo tan fiero como el que dominó el tema de la invasión de Irak. Se trata del asunto más inmediato que ha enfrentado a los Bilderbergs bajo su propio tejado. Las escasas pero reveladoras filtraciones a la prensa acerca de lo tratado en la reunión del 2003 en Versalles dejaron vislumbrar un incipiente malestar entre los miembros europeos a causa de la previa decisión unilateral de Estados Unidos de atacar el país, según reveló solapadamente el comisario europeo Pascal Lamy. Los enfrentamientos entre franceses y norteamericanos a propósito de la guerra en Irak fueron intensos. Y es que un año antes en Virginia, el ilustre Bilderberg Donald Rumsfeld afirmó ante un auditorio dividido por esta cuestión que no habría guerra. Esa disensión con la que el club se adentró en el siglo XXI molestó enormemente a algunos miembros que realmente creían que el fin para el que fue creado Bilderberg era el afianzamiento de las relaciones transatlánticas. La decisión de Estados Unidos de invadir Irak, aun contando con la desaprobación de una parte imprescindible de Europa liderada por Alemania y Francia, la vieja Europa, podría encerrar una estrategia más profunda. La supremacía definitiva de Norteamérica, que decidía sobreponerse a cualquier acuerdo entre naciones europeas con el fin de afianzar y sobredimensionar su ya de por sí poderoso imperio. Se trató de una ruptura. Al fin del nuevo orden mundial mostraba su verdadero rostro. Es decir, no iba a permitir negociaciones entre iguales porque, para él, la igualdad no existe. Aquel conflicto interno pudo provocar la disolución del club y el afianzamiento del imperio norteamericano en detrimento de Europa. En aquel momento de ruptura, pese a los desplantes e incluso agravios verbales que tras la invasión de Irak dedicó Estados Unidos a algunos países europeos, sobre todo a Francia, Europa se resistió a devolver el golpe. Quizá considerará que en el fondo no le convenía un combate frente a frente contra el todopoderoso imperio americano.
Quizás supiera que no saldría victoriosa. Parece que hoy día no hay quien pueda contra los norteamericanos. Ahí están los indómitos texanos para cubrirles las espaldas y hacer las guerras estadounidenses. También hay que tener en cuenta que según el informe de World Trade in the 21st Century, el negocio mundial en el siglo XXI, elaborado por el Instituto Francés de Relaciones Internacionales, en el año 2050 el reparto de la economía mundial será solo del 12% en comparación con el 20% actual. El análisis prevé un día de juicio final económico para el continente europeo. El reportaje concluyó que la ampliación de la Unión Europea no será suficiente para garantizar la igualdad con Estados Unidos. La Unión Europea tendrá menos peso en el proceso de globalización y se predice un movimiento lento pero inexorable sobre la rampa de salida de la historia. Norteamérica mantendría su hegemonía tecnológica y la cada vez más importante China, incluida Taiwán, crecerá para responder a casi una cuarta parte de la economía mundial y la participación del negocio de la región Japón-Corea junto con el yen disminuirán bruscamente en importancia. Como es lógico, estas conclusiones no les agradaron a los miembros de Europa. Muy deprimente, le expresó un Bilderberg a Tucker desolador. Pocos días después de la reunión de Bilderberg en el 2003, en Versalles, James Tucker publicó un artículo en America Free Press en el que reflejaba la coacción a la que el club estaba sometiendo a Bush por el desagrado con la política unilateral desarrollada por su administración. Tucker señalaba: desde Nixon todos los presidentes han participado en Bilderberg, pero nunca un presidente de Estados Unidos había estado bajo la presión del club como lo está ahora George W. Bush. Para un dirigente de Estados Unidos, es algo sin precedentes caer bajo el fuego hostil de Bilderberg. El grupo ha celebrado con sus participantes los constantes progresos hacia el gobierno del mundo, pero ha tenido una influencia directa sobre cada presidente desde Richard Nixon. Sin embargo, Bilderberg tendrá que hacer las paces con Bush. Seguro, Texas es un importante bastión económico mundial. En el mismo artículo, Tucker hablaba del cinismo europeo al denunciar que desde Bilderberg se asignaron suculentos contratos para la construcción de Irak a empresas dirigidas por miembros vinculados al club como Kissinger Asociados, el gigante Bechtel, gobernado por George Shultz, o Kellogg Brown Root, manejada por Dick Cheney antes de ser vicepresidente de los Estados Unidos. Los europeos son cínicos respecto a Estados Unidos, al incitar a las Naciones Unidas a que aprueben que la coalición de los voluntarios controle el petróleo iraquí para beneficio de los iraquíes y a usar los ingresos para reconstruir lo que se ha destruido. Efectivamente, eso da el control de Irak a Estados Unidos y a Gran Bretaña con una propina para Polonia y España. Con el petróleo iraquí como punto destacado en la agenda, no fue una sorpresa que el presidente de British Petroleum, Peter Sutherland, asistiera a la conferencia de Versalles. Junto a él estuvieran una vez más la reina Beatriz de Holanda, la reina Sofía de España, el presidente de la Asamblea Nacional Francesa Jean-Louis Debré y David Rockefeller, como lo acreditan las fotos tomadas por varios periodistas a las puertas del Hotel Trianon Palace, el mismo lugar donde los vencidos alemanes recogieron en mano el Tratado de Versalles al término de la Primera Guerra Mundial. El fin del consenso. Precisamente, las intensas discrepancias entre Estados Unidos y Francia convirtieron en un hecho más que noticiable a la reunión celebrada cerca de París, pero la prensa volvió a dar el silencio por respuesta. De nuevo, los artículos de James Tucker en la AFP representan una de las pocas voces discordantes. Es en este contexto cismático que Dominique Moisy, director adjunto del IFRI, Instituto Francés de Relaciones Internacionales y uno de los observadores más competentes de la vida política francesa, resumió la situación con una frase sobria pero cargada de significación dentro de la terminología de los amos del mundo. Hoy día ya no hay consenso. El economista británico Will Hutton había expresado en alguna ocasión: el consenso establecido es el telón de fondo contra el cual la política se hace mundial. Sin embargo, uno de los 4 fundadores de Bilderberg, Dennis Healy,
que luego llegó a convertirse en ministro de Trabajo británico, se ha empeñado en negar la política del consenso. No hay absolutamente nada de ello. Nunca intentamos alcanzar un consenso en los grandes asuntos en Bilderberg. Es simplemente un lugar para la discusión. Nosotros no le creemos, por supuesto. Healy solo intentaba proteger a su criatura. Y es que hasta el conflicto de Irak, Bilderberg ha logrado la aprobación conjunta en todas sus decisiones internacionales, una conformidad fundada en el multilateralismo, es decir, con igualdad de influencia entre los poderosos del planeta. Otro de los investigadores anti-Bilderberg, cuyo nombre prefiere mantener en el anonimato por su propia seguridad personal, me contó durante una conversación que el poderoso grupo no va a permitir que Bush se vaya de rositas. Es seguro que ya han ideado el castigo que van a imponerlo. Ya hemos comentado antes que no opinamos lo mismo. El escritor Paulo Coelho escribió: el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Dominique de Villepin, en su discurso contra la guerra, tuvo el honor de ser aplaudido en el plenario, honor que, por lo que sé, solo había sucedido una vez en la historia de la ONU, en ocasión de un discurso de Nelson Mandela. Gracias, señor Bush, por intentar dividir una Europa que lucha por su unificación. Es una señal de alerta que no será ignorada. Stresa 2004. Un año después de la invasión a Irak, en la reunión celebrada en Stresa, Italia, 3-6 de junio del 2004, más allá del acaloramiento inicial provocado por las desavenencias de la guerra, los europeos encabezados por Francia y Alemania hicieron saber a la representación americana que deseaban dejar a un lado las diferencias a cambio de la promesa por parte de Estados Unidos de no invadir ningún otro país sin la orden manifiesta de la ONU. El ex jefe de la diplomacia francesa, Hubert Védrine, se ha mostrado partidario de cooperar sin dudarlo con unos Estados Unidos omnipresentes, sin por ello renunciar a tener nuestras propias ideas sobre la organización del mundo. Es decir, ser amigos, aliados, pero no alineados. Antes de abandonar su puesto en el 2002, subrayó la idea que Francia tenía de Estados Unidos. Tiene la tendencia a abordar asuntos globales unilateralmente, sin consultar a nadie. Esa no es nuestra visión del mundo, no es nuestra visión de las relaciones internacionales y no es nuestra visión de la globalización. Un año después, Condoleezza Rice, desplegando su seducción en una gira relámpago por Europa en la que se excluyó la visita a España, eligió Francia para abogar por un acercamiento entre Europa y Washington. ¿Querían realmente los norteamericanos cicatrizar las heridas? Las apariencias me convencen de lo contrario. Una semana después, en la 41 conferencia de Múnich sobre política de seguridad, el por entonces canciller Gerhard Schröder denunció que la OTAN ya no es el primer lugar en el que los socios transatlánticos discuten y coordinan sus estrategias. ¿Aludiría directamente a Bilderberg? 60 aniversario. En el mes de enero, cuando la maquinaria del comité Steering empieza a funcionar, los delegados cierran la lista tras una escogida selección de participantes y desde las oficinas principales se envían las invitaciones de los exclusivos destinatarios. En la reunión del 2004 en Stresa, el grupo celebró su 50 aniversario. Se convirtió en una fecha muy señalada no solo por el medio centenar de años cumplidos, sino porque el azaroso destino quiso que esa fuera la última reunión a la que asistiera uno de sus más ilustres fundadores. El 1 de diciembre del 2004, el príncipe Bernardo de Holanda se despidió del mundo que tan afanosamente se dedicó a construir. El 60 aniversario, que se cumplió en el 2014, ha llegado pronto demostrando que el paso de los años ha podido desgastar una alianza suscrita por miembros de distintos países, en la que ocasionalmente han conjugado ideas y necesidades enfrentadas. Sin embargo, la élite globalista sigue trabajando para fortalecer su creación. Desde el punto de vista general, piensan que han conseguido los fines que el grupo se propuso en 1954 e implantar un nuevo orden mundial basado en el diseño de un planeta homogéneo y globalizado dirigido por una élite financiera e intelectual, una herencia sustancialmente platónica, aunque muy alejada de la concepción virtuosa del filósofo griego. Desde entonces se ha superado la época velada de la Guerra Fría.
Ha caído inesperadamente el muro de Berlín y Europa está más cerca de unirse en una confederación de estados en la que países tan distintos como Turquía jugarán un papel relevante en la Tercera Guerra Mundial. Por otra parte, tras la desaparición de la antigua URSS y la apertura económica de China, se ha abierto un horizonte nuevo en las relaciones Oriente-Occidente en el que hay que tomar posiciones estratégicas rápidas y eficaces. El atentado de las Torres Gemelas marca un antes y un después en el devenir histórico, generando graves dificultades y controversias por la posterior invasión a Irak. Tras ello, la élite occidental inició con la llamada Primavera Árabe, una penetración en el mundo islámico que no está dando los frutos que esperaba. Esos hitos estratégicos territoriales se complementan con la evolución de las sociedades en la que las innovaciones tecnológicas y la comunicación obligan a reinventar constantemente la forma de interrelacionarnos. De forma conjunta, al transcurso de los cambios del seno del sistema mundial, los sumos sacerdotes del capitalismo han obtenido unos privilegios y beneficios enormes. Su poder e influencia se han extendido a otros países donde el comunismo originario no les permitía introducirse del modo en el que ahora están asentados, como lo demuestra la ampliación de la Unión Europea. Como resultado, los miembros de Bilderberg y sus satélites se han consolidado y favorecido mediante su sistema de reuniones secretas y alianzas de largo alcance en el que de forma conjunta o parcial van tomando posiciones. Es lógico que deseen perpetuarlo pese a las desavenencias surgidas en los últimos tiempos, más enconadas tras la invasión a Irak desplegada desde los Estados Unidos de América. Las decisiones que durante los más de 60 años pasados han llevado a la práctica de la élite de pensadores y estrategas occidentales, en conjunción con los principales motores políticos de Occidente, los líderes de negocios y los bancos, influyen y repercuten inexorablemente en la vida cotidiana de todos los habitantes del planeta. Hoy en día no hay duda del paralelismo real entre el desarrollo de la historia y la fuerza opresión ejercida por los Bilderbergs. Es certera la correspondencia entre el orden actual del mundo y las influencias ejercidas por el club desde 1954, como resalta el secretario de Relación del periódico sueco Dala Demokraten. Goran Greider. Bilderberg contribuyó a instaurar el tipo de capitalismo que conocemos hoy y a solidarizar entre sí a las principales élites mundiales del ámbito de los negocios. En este contexto, el periodista Gray Allen, autor de None Dare Call It Conspiracy, subraya que el desarrollo del socialismo habría servido para la concentración y consolidación del poder en manos de determinadas élites, apartando del mismo a la clase media y disponiendo la coyuntura necesaria para una etapa de sumisión planetaria muy cercana. Israel y el mapa de ruta. Pero el yugo de Bilderberg no cayó sobre Bush solo por Irak. Otros relevantes temas se trataron en las citas de Versalles y Estresa. El club lo incitó a castigar económicamente a Israel por sus actuaciones contra Palestina, a menos que el proceso de paz progresara o compartieran los trofeos de la guerra en Irak con Europa. Poco antes de la reunión de 2004, Ariel Sharon y el George Bush tenían previsto encontrarse el 20 de mayo. Según Tucker, el presidente de Estados Unidos recibió mensajes constantes y urgentes desde los poderosos Bilderberg reunidos en Versalles. Dígale a Sharon que debe aceptar las modestas medidas exigidas en el mapa de ruta hacia la paz o los billones de dólares en ayuda de Estados Unidos les serán retirados. Un representante europeo dijo entonces a los americanos: este es el lenguaje que entiende Israel, pero Sharon no cree que se cumpla. América se ha opuesto a los israelitas en la expansión y ocupación de las tierras palestinas con sus palabras, pero no con su dinero. ¿Por qué teme tanto a la presión de Israel? La relevancia estratégica de Israel ha sido expuesta por diferentes autores a lo largo de los años, como Nahum Goldman, fundador del Congreso Judío Mundial y posteriormente presidente de Israel, en que el Congreso Judío Canadiense de mayo de 1947 se refirió a este tema en los siguientes términos: el Oriente Medio, situado entre tres continentes, cruce de Europa, Asia y África, es probablemente la región estratégica más importante del mundo. Recuerdo que el encargado de la administración del petróleo de Norteamérica durante la guerra, el señor Ickes, me manifestó que los informes de los expertos confirmaban la presencia de más petróleo en Oriente Medio que en toda América del Norte y Central juntas, de 10 a 20 veces más. Y ustedes saben lo que el petróleo significa para el mundo. Una vez que hayamos establecido un Estado judío en Palestina,
Todo estará a nuestro favor. Palestina es hoy el centro de la estrategia política mundial y los hombres de Estado que se ocupan ahora del sionismo piensan así. Querría que los sionistas los comprendieran. No siempre lo que se sustentan en la justicia y la honradez es lo que cuenta en este mundo. Las naciones y los gobernantes del mundo determinan su actitud con arreglo a sus intereses realistas. Estas serán las consideraciones decisivas. Todos los aspectos humanitarios del problema palestino no serán, pues, decisivos y nosotros debemos adaptar nuestra política a los aspectos realistas del asunto. Por si esto fuera poco, Israel es un puntal simbólico para los miembros de las sociedades secretas que venimos analizando. No solo es un valor estratégico, territorial, económico y político, sino además espiritual para los seguidores de las diversas doctrinas basadas en la antigüedad, tanto para los que ven en Israel al pueblo elegido por Dios como para quienes no lo consideran como tal. Otras decisiones trascendentales para la historia. Además de la guerra de Irak, otros acontecimientos históricos están directamente relacionados con las acciones de los Bilderbergs. Remontémonos al año 1954. Fue en la primera reunión del oficial del grupo cuando se acordó la creación de la Unión Europea. Varios siglos de constantes y sanguinarias guerras llevaron a la conclusión de que la única y mejor forma de legitimar una paz duradera entre los países europeos era unirlos política y económicamente. Como hemos visto, esto es lo que argumenta públicamente. Sin embargo, lo que han hecho con Europa es convertirla en un continente vasallo de Estados Unidos. Las tres organizaciones que han precedido a la Unión, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, SECA, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom, y la Comunidad Económica Europea, CEE, han sido fruto de las deliberaciones de Bilderberg. Por supuesto, y la moneda única europea, el euro, es otro de los logros del grupo. Ya saben a quién agradecer la desorbitada subida de precios que ha traído consigo la implantación del euro en España y en toda Europa. Pero aún hay más. En Yugoslavia, los líderes serbios han acusado a Bilderberg de provocar la guerra que llevó a caída del régimen de Slobodan Milosevic. Incluso hay algunos que lo señalan directamente como los ideólogos del atentado de Osama Bin Laden. Algunas publicaciones de izquierdos como de derechas han acusado al Bilderberg de construir un diagrama sionista liberal, una conjura judeo-masónica, y le han atribuido con otras oscuras maniobras. La publicación británica de izquierdas Big Issues manifiesta que durante la reunión celebrada en Sintra, Portugal, en 1999, los gerentes de la OTAN consistieron en dar carta blanca a Rusia para que bombardeara Chechenia. Muchos detractores aseguran que en 1973 Bilderberg acordó aumentar el precio del petróleo en un 400%, que Kissinger preparó en su seno la guerra de Yom Kippur, Israel contra Egipto y Siria, y que fueron ellos los responsables de la planificación y coordinación de la guerra del Golfo Pérsico. El ejército único de la OTAN. Otro de los temas que vienen discutiendo desde hace tiempo y que se convierte enseguida en uno de los objetivos prioritarios de la creación de un ejército de las Naciones Unidas independientes de la OTAN. En la cita del 2003 volvieron a exponer la cuestión. El por entonces secretario general de la OTAN, Lord George Robertson, encabezó la oposición a este nuevo cuerpo militar, en la que coincidieron muchos europeos. Robertson refutó su tesis en la incoherencia de la operatividad de crear un ejército de las Naciones Unidas. Hizo hincapié en el acuerdo ya existente por el que la OTAN debería estar preparada para operar más allá de su tradicional área de responsabilidad en Europa. La OTAN puede actuar en cualquier parte del mundo si es dirigida por el Consejo de Seguridad de la ONU. Otro de los ponentes europeos apuntó que la OTAN debería quedar como la fuerza global exclusiva capaz de imponer la voluntad de las Naciones Unidas en cualquier parte de la Tierra. De momento este proyecto no ha alcanzado el consenso, pero respecto a sus objetivos, el club no desiste. Durante estos últimos años, sobre todo por parte de los miembros europeos, se ha estado presionando a Anthony Blair y Gordon Brown para que Gran Bretaña instituya al fin el euro como moneda oficial. Blair, títer de Bilderberg, estaba a favor de la moneda única europea, pero el pueblo británico ha continuado oponiéndose. Y para él era muy peligroso desde el punto de vista político adoptar la decisión sin la ratificación mediante un referéndum popular.
que hasta la fecha no ha sido convocado tampoco por sus sucesores en el cargo. Lo que realmente ha sido un golpe inesperado para Bilderberg es el Brexit. Además, este referéndum le costó la cabeza al premier David Cameron, convirtiéndose en otro fiasco para el elitista y planificador club. Sus últimas decisiones van de fracaso en fracaso y sus errores le están conduciendo al ocaso. Tucker destaca que la última vez que Bilderberg castigó a un país porque no le gustaron los resultados de una votación justa fue a Austria, cuando el partido nacionalista de Georg Haider iba en aumento. El gobierno austriaco, formado en 2000 con la participación del bloque de Haider, tachado de xenófobo y neonazi, recibió sanciones económicas por parte de la Unión Europea. Recientemente observamos cómo el mecanismo de Bilderberg, dirigido desde la Comisión Europea liderada por su presidente Jean-Claude Juncker, lanzó su maquinaria pesada contra el gobierno de Alexis Tsipras, contrario a las políticas de austeridad diseñadas en el seno del club, hasta lograr la dimisión del dirigente griego del 20 de agosto del 2015. Pero solo un mes después se celebraron nuevas elecciones y el pueblo lo reinstauró en el cargo. Eso demuestra que a Bilderberg ya no le resulta tan fácil como años atrás manejar el voto de la ciudadanía mediante la articulación de mensajes en los medios de comunicación. La crisis global ha provocado un cambio en la actitud de muchas personas que bien o mal están reaccionando ante el mecanismo implantado por la élite tras la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo más claro de una situación similar es la llegada del poder de Donald Trump, quien le ha arrebatado la presidenta de Estados Unidos a la candidata de Bilderberg, Hillary Clinton. A ella le preparaban desde hace décadas para ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos. La furia con la que ha reaccionado el establishment después de perder las elecciones es antológica. La ONU, el doctor en Ciencias Económicas de la UAB y vicepresidente de la Justicia del AIPAU, Arkady Oliveres, apunta que los encargados de la financiación del club son distintos mecenas, entre lo que destaca la familia Wallensberg, la principal fortuna de Suecia, gracias a ser accionista y mayoritaria de las empresas Electrolux, Ericsson y ABB. Recordemos que para el profesor es bastante significativo que el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, casado con una de las sobrinas de Raoul Wallenberg, Nancy Lagergren, fuera, antes de desarrollar su cargo, secretario de Bilderberg. Si partimos de la premisa de que la ONU se fundó para la defensa de los derechos humanos, con su famosa Carta de 1948, ¿en qué manos estamos? ¿Qué significa esta máscara? ¿En quién podemos confiar? Como ejemplo relevante, recordemos el grave escándalo en el que se vio envuelto Kofi Annan por culpa de su hijo Kojo, fruto de su primer matrimonio con la nigeriana Titi Alakija. El joven discípulo de 30 años de edad está siendo investigado por su posible implicación en la supuesta corrupción de la empresa Cotecna del programa de la ONU Petróleo por Alimentos. Según concluye una investigación dirigida por el Congreso de Estados Unidos, a través de este programa se han enriquecido altos cargos de la ONU y empresarios estadounidenses. A este enriquecimiento hay que unir el del vicepresidente Dick Cheney, quien desde el año 2000 ha cobrado casi $2 millones de la principal contratista en Irak, Halliburton. Pese a la hipocresía imperante en las relaciones internacionales y entre los gobiernos y los pueblos que dirigen, el profesor Oliveres incita a no cruzarnos de brazos. La gente está cambiando de actitud cuando sabe lo que ocurre, cambia. Por eso lo más importante es difundir este tipo de informaciones, que la gente sepa quién está decidiendo, quién es Kofi Annan y por qué decide unas cosas y no otras. Bilderberg ha llevado a su agenda todos los acontecimientos mundiales desde el año de 1954 y para cada uno de ellos ha diseñado una respuesta estratégica y una política de acción integral. Bilderberg existe y sus miembros no se reúnen para tomar un té allí dentro. Sin duda, Bilderberg rompe el patrón convencional de cualquiera. Todos los acontecimientos generados por el gobierno mundial, algunos de los cuales hemos analizado escuetamente en este capítulo, han impulsado a Noam Chomsky a sentenciar
Pienso, hablando legalmente, que hay una razón muy sólida para enjuiciar a todo presidente norteamericano desde la Segunda Guerra Mundial. Todos han sido francos criminales o han estado involucrados en serios crímenes de guerra. Apoyamos sin fisura su instancia. Bueno, seguiremos compartiendo en un futuro el otro capítulo. Bye bye.